¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar ya de un componente o de un dispositivo electrónico muy importante que ya nos rodea y seguramente has oído hablar de él. Y si no, no te preocupes porque aquí te lo vamos a presentar. Y lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito y paso a pasito a lo largo de este y de los siguientes videos, porque vamos a hacer muchas prácticas o al menos varias prácticas para que te vaya quedando claro qué es un transistor. Y seguramente te estarás preguntando, oye, pero estamos viendo un poquito acerca de los LEDs, de las resistencias, de los resistores y pues toda esa parte, ¿no? Por ejemplo, al menos ya los 4 componentes que tenemos aquí en nuestro panel de la derecha, pues ya los hemos visto, la resistencia LED, el pulsador y un potenciómetro. Ya hemos hablado un poquito acerca de cada uno y nos hemos enfocado mucho, por ejemplo, en la parte de resistencias y de resistores. Pues esto está muy relacionado precisamente con este dispositivo electrónico que se llama transistor, ¿ok? Y pues porque el término transistor precisamente se compone de 2 palabras, es una contracción, es una unión de 2 palabras, de transfer y resistor, es un resistor de transferencia, por así decirlo. A lo mejor esto no queda tan claro, pero precisamente está relacionado con una resistencia, con un resistor. Porque ¿qué es lo que hace un transistor? Es un dispositivo electrónico que dependiendo cómo nosotros lo vayamos conectando, vamos a poder utilizarlo para que entregue una señal a la salida en función, en relación o en respuesta a una señal de entrada. ¿Ok? Mira, no te preocupes. Ahí te voy a presentar en pantalla muchos tipos de transistores que te puedes encontrar. Mira, son estos, por ejemplo, que puedes ver de color negro, de color plateado, de color metálico. El componente, el dispositivo electrónico que tú llegues a ver en alguna tarjeta electrónica, en algún circuito electrónico de robótica o por así decirlo, si tú lo llegas a observar y tiene 3 patitas, seguramente o prácticamente va a ser un transistor. O podría ser otro circuito integrado, pero la probabilidad de que sea un transistor es bastante amplia. Y más si son muy pequeñitos, ¿ok? Aquí solamente te estoy mostrando algunos, pero recuerda que hay muchos. Hay una variedad enorme de transistores y también de tamaños. Incluso hay unos que fácilmente podrían caber en la punta de tu dedo, o sea, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, estamos viendo acerca de lo que es el transistor y cómo, pues, es un resistor de transferencia, ¿ok? Que está cambiando la señal de salida, pues, en función o en respuesta de la que nosotros tenemos de entrada, ¿ok? Un transistor cumple con muchas funciones, con variadas funciones. Puede funcionar como amplificador, como oscilador, como conmutador o como rectificador, dependiendo, te digo, que cómo nosotros lo vayamos a ir conectando, ¿ok? Puede cumplir con esas funciones. Y pues nosotros encontramos ya actualmente los transistores en muchísimos aparatos electrónicos. Si tú vives en una ciudad, si estás viendo este video por medio de un aparato electrónico, pues seguramente lo estarás viendo por un smartphone que dentro de él tiene infinidad de transistores. La pantalla también se conecta por medio de transistores a otros circuitos integrados que adentro tienen transistores. ¿Ok? Entonces los relojes también tienen de transistores, smartphones, lámparas, computadoras. Prácticamente estamos rodeados de transistores. Las computadoras funcionan gracias a la conmutación de los transistores, van cambiando entre ceros y unos. Es muy importante este concepto en la parte de computación también. Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo cómo es este mundo de los transistores. Y por eso te estoy dando esta breve introducción. El transistor consta de 3 partes principales. ¿Okay? Estábamos hablando de esa parte de semiconductores. Si no te queda un poquito claro, no te preocupes, puedes echarle un vistazo a nuestro video acerca de diodos. Ahí hablamos un poquito acerca de esa parte de semiconductores. ¿Okay? Como te decía, el transistor consta de 3 partes.
¿ok? Y estas partes son el colector, que la vamos a representar con una C, la base con una B y el emisor con una E, ¿ok? Estos para ciertos tipos de transistores, porque hay muchos tipos de transistores, ¿ok? Vamos a verlos aquí en nuestra plataforma de Tinkercad. Tiene varios tipos de transistores. El que nosotros vamos a ver se llama BJT, ¿ok? Y como te digo, sus partes son esas: colector, base, emisor. Hablar de transistores es un tema muy amplio, es muy, muy amplio. Hay libros y libros y textos acerca de los transistores porque, como te decía, hay muchos tipos. Hay BJT, de efecto de campo, Schottky, hay varios. Pero nos vamos a concentrar en los que la plataforma nos ofrece y los que nosotros pues, vamos a estar ocupando en la parte de electrónica y de robótica. ¿Ok? Como les decía, pues, y lo vuelvo a repetir porque es bien importante que se nos quede grabado, de que los transistores que vamos a estar ocupando tienen tres partes principales: colector, que vamos a representar con una C, base con una P y emisor con una E. ¿Ok? Ahora, antes del transistor, seguramente has escuchado hablar de ello, a lo mejor si platicas con tu abuelito, con tu abuelita cerca o en alguna película antigua, pues de las válvulas de vacío, de los bulbos. Sí, el transistor es lo que viene de alguna forma a sustituir las válvulas de vacío, los bulbos. Y digo de alguna forma porque las válvulas de vacío y los bulbos se siguen utilizando. En la parte de música se siguen utilizando y es muy, muy frecuente que se utilicen para obtener sonidos aún muy, muy fidedignos, de alta calidad. Entonces, sí se siguen utilizando. No los ha llegado a sustituir por completo y no creo que lo hagan en corto tiempo. Y sin embargo, el transistor pues ha tomado una relevancia importante en nuestra vida. ¿Ok? Como decíamos, pues el transistor pues es un resistor, una resistencia de transferencia, y pues es un dispositivo electrónico que se controla por una corriente. ¿Ok? Y como les decía, pues se utilizan muchos circuitos electrónicos. Vamos a hacer varias prácticas, ¿ok? Y algo bien importante de esta parte de transistores es de que nosotros tenemos que ir viendo cómo se relacionan estas partes que les decía: base, colector y emisor, ¿ok? En pantalla te estoy mostrando de estos transistores su simbología. Ya los conocimos un poquito físicamente. Vamos a ver su simbología, que es esta parte donde nosotros observemos que tenemos realmente en la parte donde dice B y en la parte donde dice C dos líneas rectas. Recordemos que en la parte de simbología está muy relacionada como trabaja el componente o el dispositivo electrónico. ¿Ok? Recordemos que cuando nosotros vemos dos líneas continuas, significa que nosotros tenemos unos elementos conductores. Y que cuando nosotros, por ejemplo, en el potenciómetro tenemos unas flechas, significa que algo está variando, que algo está cambiando, que sería el caso de la flecha del emisor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál sería el caso? ¿Cuál sería el caso de esto? Que nosotros tenemos que en la parte de la base sería generalmente, como lo vamos a estar ocupando en la parte de nuestras clases de electrónica y de robótica, la parte de la base sería la entrada, ¿ok? Sería esa parte donde nosotros vamos a tener diferentes señales, por ejemplo, la de un micrófono, de, por ejemplo, un artista que tú vayas a un concierto y pues ese micrófono, esa señal del micrófono es muy, muy, muy pequeña comparada, por ejemplo, con los amplificadores del sonido que nosotros podemos llegar a tener en todo un auditorio. Pues los transistores precisamente sirven para eso, ¿ok? Y pues esa señal de entrada nosotros la vamos a tener allí en la base. Uh-huh. Y entre el colector y emisor pues vamos a obtener la señal ya amplificada, que sería la de salida, la que podríamos enviar a unas bocinas. ¿Ok? Muy bien. Te digo, es importante que vayamos viendo
pues sus partes. Porque el transistor es bien especial. Esta no es su única simbología. Tiene otro símbolo. Este primero que te estoy mostrando es un NPN. Y el siguiente que te estoy mostrando a la derecha es un PNP. ¿Ok? A lo mejor ahorita te cuesta un poquito de trabajo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco con las siguientes prácticas. No te preocupes. ¿Ok? Lo importante es que vayamos ubicando que existen como que diferentes. Mira, por ejemplo, aquí en los componentes básicos que tenemos el transistor NPN, que es un BJT, que digamos que es de la familia BJT y que es un transistor NPN. ¿Okay? Y por acá a lo mejor tenemos, si te fijas, se parece mucho. Incluso aquí este transistor tiene colector, base y emisor. Y sin embargo, este también se parece mucho, pero este es un sensor de temperatura. No hay que confundirlos. ¿Okay? Vamos a ver qué otros componentes nos ofrece la plataforma. Vamos aquí a todos y vamos a bajar un poquito, vamos a bajar y observemos que nosotros tenemos pues muchísimos componentes. La plataforma se ha ido actualizando y precisamente aquí tenemos control de potencia. A continuación les voy a explicar por qué lo dice así, pero primero vemos los transistores que tenemos. Tenemos, miren, de la familia tenemos unos BJT. Miren, es lo que les decía, son de la misma familia, por así decirlo, pero sin embargo, este es un transistor NPN y este es un PNP. ¿Ok? Por ejemplo, también tenemos acá unos MOSFETs. Estos MOSFET, ubiquemos muy bien que tenemos un NMOS y un PMOS. Muy bien. Y por ejemplo, tenemos unos transistores aquí para señales pequeñas. Y son unos transistores que dicen NMOS y PMOS. Observen que aquí ya no tenemos colector base emisor. Tenemos una D, una G y una S de Drain, Gate and Source. ¿Ok? Si llegamos a necesitar estos transistores que tenemos aquí, podríamos hablar un poquito acerca de ellos. Tenemos más abajo otro transistor que es un tip 120. Es un poquito más complicado, pero no tanto. ¿Ok? Tenemos que también dice base, colector y emisor. Entonces vamos a ir trabajando con ellos poco a poco. ¿Ok? No se preocupen. Y precisamente nos van a ayudar, lo marca ahí como un control de potencia precisamente porque recordemos que tenemos la parte de la base, que sería nuestra parte de entrada, y la parte de colector y emisor, donde nosotros tenemos pues la parte de potencia alta, o sea, en la base de nuestra salida. La base sería nuestra entrada y colector y emisor salida. ¿Por qué dice esa parte como de control de potencia? Porque nuestros circuitos integrados, nuestras lógicas, nuestras compuertas lógicas, por ejemplo, o los microprocesadores o microcontroladores, miren, estos circuitos integrados que tenemos aquí, a su salida trabajan con pocos miliamperes, con muy pequeña corriente, 20 miliamperes, 40 miliamperes, de ese rango. Y si nosotros queremos conectar motores grandes, pues estos consumen más corriente, al grado de eh, 800 miliamperes, 1 ampere, va variando incluso, por ejemplo, los de los drones o pues de algún robot incluso mucho mayor, va a depender mucho de su carga. Entonces, precisamente por eso se llaman de control de potencia, son una etapa intermedia entre nuestras lógicas, nuestro cerebro, por así decirlo, nuestro cerebro que nosotros tenemos aquí con circuitos integrados y pues los motores. En esa etapa intermedia entre esos dos, pues vamos a tener nuestros transistores. ¿Ok? Espero que te haya quedado muy bien, muy claro toda esta parte, esta introducción que estamos viendo acerca de los transistores. Te digo, hay muchos y sería un tema muy largo, pero nos estamos enfocando a lo que realmente nos interesa, a lo que vamos a necesitar. Te mando un fuerte abrazo y te invito a que ya le entremos de lleno a nuestras siguientes prácticas con transistores. Hasta luego.